Dios le bendiga, amados hermanos. En el día de ayer estuve hablando sobre el tema del divorcio y recasamiento, pero hoy quiero enfatizar brevemente sobre Deuteronomio 24, del verso 1, verso 2 en adelante, donde es el texto, ¿verdad?, a cuestión de lo que estaba debatiendo Cristo en Mateo 19, lo que se menciona en Marcos 10 y Lucas 16. Deuteronomio 24, Moisés permitió la carta de repudio, o mejor dicho, carta de divorcio, y repudiar a su mujer. Esto lo hacía Moisés para proteger a la mujer del capricho del hombre. Pero si algunos no saben, dentro de la cultura judía, repudiar y dar carta de divorcio, que se conoce como la get, que es la legalidad, por lo cual una mujer podía ser despedida, casarse con otro hombre sin ser calificada como una adúltera. Cuando se repudiaba sin esta carta, la mujer quedaba envilecida, quedaba como calificada como una adúltera, ¿ok? Y la dejaba muy mal parada en la sociedad, vulnerable económicamente. Deuteronomio 24 habla sobre esta concepción. El problema que muchos no quieren entender es que cuando Cristo aborda el tema en Mateo 19, Marcos 10, vamos a usar dos textos bíblicos neotestamentarios, Cristo, sobre el tema de repudiar a su mujer, pregunta: ¿qué os enseñó Moisés? Los fariseos, que eran los intérpretes, eran los que, ¿verdad?, sostenían la ley en aquellos tiempos, dijeron: Moisés permitió la carta de divorcio y repudiar a su mujer. Y le hacen la pregunta a Cristo que por qué. Cristo claramente, enfáticamente dice: Moisés os permitió esto por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Pasándole por encima a Moisés, pasándole por encima a Shammai y a Hillel, dos escuelas de pensamientos que sostenían que el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier causa indecente, como Hillel, que era la parte más liberal, y Shammai decía que solamente por un acto ilícito sexual grave podía despedir el hombre a su mujer. Sin embargo, Cristo, la parte que voy a enfatizar, declaró que esto fue una concepción de Moisés. ¿Qué significa esto? Que fue porque Moisés lo dio porque le dio la gana o porque él, atento a él, lo dio. No. Moisés era un hombre de Dios y todo lo que hacía, lo hacía bajo el alineamiento de Dios. Sin embargo, vamos a sostener que esta concepción no fue dada por Dios. No fue un mandamiento de Dios, pero sí fue permitido por Dios. Recordemos que el apóstol Pablo, hablando a los corintios prácticamente del tema del matrimonio, en el capítulo 7, verso 10 dijo: mando, no yo, sino el Señor, para dar una instrucción sobre el matrimonio. Pero hubieron otros casos a los cuales él dijo, como del verso 15 en adelante, y otros textos como el verso 25 del capítulo 7, digo esto yo, no el Señor. Digo esto yo como hombre, como apóstol. Incluso cuando se dirigió a las vírgenes, dijo: no tengo mandamiento de parte del Señor para ustedes. Y en el verso 39, 40, que comienza su contexto en el 25, él dice: este es parte de mi opinión y yo entiendo que tengo el Espíritu de Dios. Moisés permitió la carta de divorcio para repudiar a la mujer. Fue una concepción de Moisés. Hay gente que no le ha gustado eso. Hay gente que han criticado eso. Maestro, ¿cómo es posible? No, aquí no estamos para llenar estándares de nadie. Si a usted no le gustó eso es problema suyo. Aquí estamos para ser bíblicos en todos sentidos. Yo tengo compromiso con la Biblia, no con usted ni con nadie. ¿Ok? Dios permitió esa concepción, pero no fue Dios el autor ni quien la dio. Jeremías capítulo 13, hablando y haciendo referencia a Deuteronomio 24, el profeta, hablando, profetizando, Dios dijo: dicen, no dice yo digo, yo Jehová, no, dicen que si la mujer se fuera tras otro hombre, se juntare con otro hombre, ¿podrá volver a ella su primer marido? ¿No será amancillada de toda la tierra?
Aquí Dios está poniendo claro que aunque en Deuteronomio 24, Él en su voluntad permisiva permitió una concepción dada por Moisés, no fue Dios el autor de la misma. No fue Dios quien lo dio. Porque esto Cristo también lo dice en Mateo 19. Moisés lo permitió, mas al principio no fue así. Porque al principio varón y hembra lo creó. Por tanto, lo que Dios une, que en Marcos usa una palabra griega que es enyugar, no lo puede separar el hombre. Jeremías, en su contexto, habla de Israel como una mujer quien se prostituyó tras otros dioses. Y Jehová luego le dice a Israel, por encima de lo que Moisés permitió, ojo con esto, lo que Moisés dio, lo que Moisés permitió en su concepción, y repito, permitido por Dios, pero no dado por Dios como un mandamiento. Jehová le pasa por encima a esta concepción y dice, más, vuélvete a mí. Wow. La gente dice, no, pero que el contexto, Hermano, los otros dioses, los amigos con quien fornicaba, prefiguran un tercer cónyuge. Jehová se pone como el primer marido, Israel como la mujer. Por eso que en el verso 8, hablando a Judá, le dice, ella vio como yo le di carta de repudio. Y con todo y eso, la rebelde de Judá siguió su camino. Pero la parte que vamos a enfatizar es que en el verso 1, no dice yo digo, dice dicen. Aquí vemos dos dichos. Jehová dice y ellos dicen. De manera que la carta de divorcio para repudiar fue una concepción permitida por Dios, pero no dada como un mandamiento por Dios. Tenemos que ser honestos con el texto bíblico. Voy a explicar algo. ¿Qué era la carta de divorcio? La carta de divorcio era la legalidad, lo que se llamaba el get, donde el hombre le tenía que entregar en su mano a la mujer el documento. Era por escrito y en el documento tenían que participar testigos en la redacción y el escrito, y al momento de la entrega, con el nombre correcto de la mujer, la fecha y hora, y con una frase que decía, escuchen bien, eres libre para casarte con otro hombre. Esto hacía que la mujer se podía volver a casar sin tener que ser señalada como adúltera. Sin embargo, Cristo, en las tres menciones sobre esto, pone su opinión, pone su doctrina, pone su mandato, su autoridad. Y, como dice Marcos, por tanto, el que repudia a su mujer. Y tomen en cuenta que repudiar aquí incluye la carta de divorcio. Porque en los tiempos de Jesús eran cosas distintas, pero Cristo la concatenó. Por eso tanto en Lucas como Marcos, repudiar incluía la carta de divorcio. Y Cristo dijo, el que la repudia, y lógicamente le da carta de divorcio, la legalidad para que se pueda volver a casar, y se casa con otro, permanece en adulterio. ¿Pero por qué, maestro? ¿Por qué permanece en adulterio si le dio la legalidad, la repudió? Y este repudio en Marcos 10, del 1 al 12, especialmente el verso 12, incluye la carta de divorcio. Si ustedes miran en el verso 4, los fariseos mencionan las dos. El texto dice, Moisés permitió repudiarla y la carta de divorcio, o la carta de divorcio y repudiarla. Y Cristo y Marcos omitieron la carta de divorcio en el verso 12 y dice, todo hombre que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y viceversa también. Tanto Lucas como Marcos omiten carta de divorcio porque la incluyen en el verso 12. Llegó a ser sinónimo porque Cristo en Mateo capítulo 19 dijo, el que repudia a su mujer también dele carta de divorcio. O sea que ya estas dos cosas que eran distintas eran un solo acto para Cristo. Está hablando para el pueblo cristiano. Entonces nos hacemos la pregunta, pero ¿cómo es posible que si yo le doy
la repudia y lógicamente te dan una carta de divorcio que puede y hace que la mujer pueda casarse con otro sin tener que incurrir en adulterio, ¿por qué permanece en adulterio? Porque la última palabra de Dios, la voz, la autoridad de Cristo, es que no hay segundo matrimonio. Romanos 7 y Corintios 7, especialmente el verso 39, lo enfatiza igual. Usted quiere pelear contra la Biblia, pelee. Pero no sostenga lo que Dios no ha sostenido, ni distorsione lo que claramente es evidente en las Escrituras. Dios le bendiga.